La Movida no se hace responsable por el contenido, servicios, productos y comentarios expresados en el siguiente programa. Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate, aquí en La Movida 1480 AM. A continuación en La Movida, el espacio donde tú puedes participar, la plataforma para ponerte al día, el lugar para que expreses tus opiniones y comentarios acerca de las cosas que hacen noticia en nuestra ciudad. Ya es hora de estar bien informado. Un equipo de profesionales te presentamos la información veraz y oportuna. A través de este medio, te comentamos lo que pasa aquí en tu comunidad. Aquí te ponemos al tanto de lo que a ti te interesa. Como siempre, contando con lo más importante: tu opinión. Ayuda, hace que la gente comparta sus sentimientos, sus necesidades. Comunícate con nosotros al 321-1480. 321-1480 y pasa la voz. Es la hora del debate. El debate. En La Movida 1480 AM. Muy buenos días, ¿cómo están, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en La Movida. Soy Lupita Montoto, comenzando el debate. Es viernes 14 de agosto y les saludamos con muchísimo gusto con nuestro programa mensual. Hoy por aquí nuestra anfitriona, la detective Gracia Rodríguez, del Departamento de Policía de la Ciudad de Madison, y Amigos en Azul, y también colaborando con Safe Communities para este proyecto. ¿Cómo estás, Gracia? Buenos días. Sí, muy bien. Ya se nos acaba el verano, Dios mío, ya van a empezar las clases. Lo siento por los que ya regresa a clases, ¿no? Los que tienen que comprar los útiles escolares. Sí, y este show también gracias a Wisconsin DOT, NHTSA y el Dane County Traffic Safety Commission, que gracias a ellos hacemos posible este show. Definitivamente, y bueno, este es un programa que nos tiene muy contentas, muy felices por toda la información que vamos a compartir y porque ha tomado un poco de tiempo poder lograr que tengamos a un invitado como el que está aquí al lado de nosotras, precisamente por la gran importancia del tema. Así es que todos ustedes que estén ahí viéndonos, que ya estén escuchándonos, pongan mucha atención, tomen nota y participen. Hagan cualquier pregunta necesaria porque es su oportunidad. Es su gran oportunidad y de verdad que nos sentimos muy contentas y muy felices, pero sobre todo agradecidas de que el juez que nos acompaña ha accedido a venir a platicar y a informarnos y también a educarnos el tema que tiene que ver con las cortes municipales, las cortes estatales, cómo funcionan, qué sucede en una corte, cuándo tenemos que ir a una corte, qué tipo de casos se ven en las diferentes cortes, de qué más estaremos hablando. Gracias. Estoy emocionada del programa porque sé que hay mucha mala información allá afuera y qué mejor tenerla directamente de alguien que se la sabe, ¿no? Sí, son preguntas que también nos hacen a nosotros como oficiales, como policía. Exacto. Uno piensa que tal vez el oficial sí sabe mucho sobre las cortes, pero a veces no sabemos tanto, entonces también yo estoy aquí para aprender y compartir con ustedes. Y nuestro invitado aquí es juez y comisionado del Tribunal Circuito del Condado del Dane. Ahorita desglosamos qué significa todo eso. Pero sí, muchas gracias. El juez Jason Hansen. Hello, Judge and Hello. Commissioner. I explained that. We'll explain a little bit what each title means, but thank you for joining us today. Can you just tell us a little bit about who you are and then maybe do share what each title means? Sure. Well, I really serve two different roles. I'm a Circuit Court Commissioner in Dane County Circuit Court. I'm also the municipal judge for the villages of DeForest and Windsor, northeast of Madison. Entonces, él es el comisionado de la corte estatal de aquí, de Municipal. Dane County. Es comisionado de la corte, que se le dice en inglés circuito. ¿El circuito? Pero a veces lo entendemos mejor como estatal. Entonces yo voy a usar la palabra estatal, que Muy quiere bien. decir lo mismo que circuito. Entonces él es comisionado del circuito del condado de Dane y también es juez de la corte municipal del área de Forest y Windsor, y ahorita les vamos a explicar un poquito más qué significa cada corte. So in my role as a municipal judge, I handle a case from beginning to end, generally traffic offenses and non-criminal ordinance violations. Entonces, como juez municipal, él ve un caso de principio a fin. Normalmente este tipo de casos tienen que ver con infracciones de tráfico, de tránsito. And in my day job as a circuit court commissioner, I deal with different types of
or different parts of different types of cases. Y entonces su otro trabajo como comisionado, él ve como diferentes partes de diferentes casos que están en la corte estatal. In criminal cases, I might be involved in setting bail or conducting preliminary hearings. Usually the trial would be held in front of somebody higher than me, a circuit court judge. Y entonces, nuevamente, como comisionado, en su parte, él probablemente ve los casos, diferentes tipos de casos. La fianza. Las fianzas. Es normalmente los comisionados los que dan la fianza. Entonces, ya cuando es un caso grande que ya está pasando por los diferentes procesos de la corte, entonces sí ya es un juez el que determina. Uh-huh. Él es comisionado en la corte estatal. Right. En la corte estatal hay comisionados y hay jueces. Uh-huh. Commissioners also serve in family court, handling juvenile proceedings, small claims cases, sometimes probate matters, a wide variety of types of cases. Entonces, como comisionado en la corte estatal, también puede ver casos en la corte de familia, en la corte que se le dice en inglés en small claims, cuando demandas a alguien. La corte juvenil. Entonces, hace un poco de todo. You do a little bit of everything. Somos muy afortunadas de tener a alguien con tan amplia experiencia, ¿no? Como lo tiene el Judge Henson. Entonces, en esta mañana, por favor, queremos invitarles a que ya manden sus preguntas a través del WhatsApp. ¿Usted ha tenido experiencia en la corte? ¿En algún momento ha estado en una corte? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué cosas ha aprendido de esa experiencia de ir a la corte y qué cosas usted hubiera hecho diferente? ¿O qué le pasó de experiencia que le gustaría que alguien evitara cuando se tiene que enfrentar o ir a una corte, ¿no? ¿Es bueno, es malo ir a la corte? Vamos a preguntarle al juez. Ya estamos en Facebook Live. Déjenos ahí sus comentarios y también en WhatsApp. 608-770-7174. Mensajes al 608-321-1480. Entonces, vamos a hablar, ¿qué te parece si de las diferentes tipos de cortes como las que estábamos explicando, la corte municipal, la corte estatal o la corte del circuito, para entender un poquito más cómo funcionan? Sí, y hoy el enfoque va a ser más en cuanto a multas de tráfico, ¿no? Porque violaciones de tráfico. Violaciones de tráfico, multas, eso va a ser el enfoque, pero esto también tiene que ver con diferentes tipos de casos. So, Judge, I know that you kind of mentioned it a little bit already, but can you tell us a little bit more about the difference between municipal court and circuit court? And just in Spanish, circuit court, the translation, I like to use state court because that's what we understand a little bit more, so I might be referring to state court as circuit court. Como comentó Lupita, la pregunta es si nos dice un poquito más de la diferencia entre la corte municipal y la corte estatal. I think that is a good way to describe it. Le estaba explicando en inglés que yo le voy a referir como corte estatal, que también puede ser referida como corte del circuito. So what else can you tell us about the difference, or like what are some cases that are seen in one versus the other? And I did mention that most of our focus today would be talking about traffic citations. Sure. So the circuit courts are what are called courts of general jurisdiction and exist in every Wisconsin county. Entonces, la corte estatal existe, es más general y existe en todos los condados de Wisconsin. The circuit courts have jurisdiction to deal with basically any type of legal case other than a federal case of some sort. Y la corte estatal, bueno, que es del condado de Dane, tienen jurisdicción para ver cualquier tipo de caso, al menos que sea pues ya un caso federal. So that could be anything from the most minor sort of offense to homicide to a family court case or even just a lawsuit about a business dispute. Entonces pueden tener casos como desde lo más pequeño hasta homicidios o casos que se le dice corte de familia o demandas, si están demandando a un negocio. Todos este tipo de casos lo ve la corte estatal. Municipal courts are a little more specialized.
Entonces la corte municipal es más como especializado. They are created by the municipality, whether it's a city, a village, or a town. Entonces esta corte es creada por ya sea la ciudad o el pueblo, la municipalidad que le decimos. And they're designed to handle non-criminal offenses. Okay. Y ellos ven casos que no son criminales. So it could be parking violations or speeding violations or first offense operating under the influence cases will go to municipal court. Un ejemplo son casos, se le dieron una multa del parking que le decimos, del estacionamiento. Que recibió un ticket, ¿no? Y que se lo dejaron ahí en su parabrisas. O una ofensa de tráfico porque iba a exceso de velocidad. O aquí en Wisconsin la primera ofensa de manejar bajo la influencia es considerada en español, en inglés es misdemeanor, una ofensa menor, y esa también es vista en la corte municipal. Las cortes municipales locales, ¿no? Sí. And the municipal courts also do handle a lot of more minor juvenile matters like truancy, or sometimes when kids are involved in a minor fight, or maybe there's a low-end theft of some sort. Just as examples. También ven casos menores que involucran a jóvenes, ya sea que si recibieron una multa porque no están yendo a la escuela, o una pelea menor entre jóvenes, son casos que también se pueden ver en la corte municipal. And some of those cases may really be serious to that individual or the family involved, but in the big scheme of things in the criminal justice system, they're more minor cases than a robbery or a murder or something like that, of course. Y pues obviamente sí puede ser un caso que afecta a una familia, o sea, no porque vas a corte municipal que no quiere decir que pues no está afectando a alguien, pero son casos vistos ante la ley como menores que se pueden tratar en la corte municipal. Comparado con otros casos como homicidio o robo, cosas asaltos, más. Sí. Asaltos, ajá. All right, and then we've mentioned this in the past because as this show we focus on traffic safety. So we've said it in the past that some citations or cases that involve traffic could go to either. What determines which one goes to municipal and which one goes to circuit court? Yeah. Lo hemos mencionado ya en este show en un par de ocasiones que recibimos una multa, ¿qué es lo que determina? ¿Qué factores determina si esa multa se va a corte municipal o corte estatal? Sure, and there are really two factors. The first is how serious the charge is. Ok, entonces hay dos factores. Uno de los factores es qué tan serio es el caso. So if it's something that the law determines is a criminal offense that carries the possibility of a jail sentence if there's a conviction, those cases are always going to go to circuit court. Entonces, si es un caso criminal que conlleva la posibilidad de que la persona vaya a la cárcel, todos esos casos siempre van a la corte estatal. But there are a lot of offenses that don't carry the possibility of jail. They're more minor, like some of those examples we gave earlier, such as speeding or running a red light or something like that. Pero también, no criminal. Entonces también hay casos menores que no conllevan la posibilidad de ir a la cárcel. Entonces esos casos pueden ser vistos en la corte municipal, como lo que explicamos, manejar en exceso de velocidad o se pasaron la luz roja. Eso se puede ver en la corte municipal. In those situations, the ticket could go to either a municipal court or a circuit court, and the answer really depends on what law enforcement agency writes the citation. Y estos ofensas menores, como si se pasaron el semáforo rojo, el alto, iban a exceso de velocidad, también pueden ir a corte estatal. Y un factor importante es quién te dio esa multa, o sea, qué agencia o qué departamento de policía te dio esa multa. So isn't it an option when the police officer gave you the citation? It is an option
if you wanted to pay the citation or you want to go to court, or you have to go to court and you have to pay the citation. Is there an option, or can you just explain a little bit the difference? Le pregunto si es una opción, entonces, cuando un policía nos da un ticket, una infracción, o cometimos una infracción y nos dan un ticket, una citation, ¿quién determina si es que solamente pagamos esa infracción y ya no pasa nada? ¿O quién determina que tenemos que pagarlo, pero también tenemos que ir a la corte? ¿Cómo podemos saber o qué diferencia? And before the question, could you also clarify, like, does the officer decide to which court it goes to, or Also, yeah? Yeah, generally it's not the officer making that decision. It's a function of what law enforcement agency the officer works for. Okay. Okay, no es el oficial el que determina a qué corte te manda. Lo que el factor determinante aquí es para qué agencia trabaja. Can you give us some examples here in Dane County? Be happy to. So it's the probably easiest way to look at it is that in most cases, if it's a state or county law enforcement officer that's writing the citation, it's going to go to circuit court. And if it's a local police officer, like the DeForest Police or the Madison Police, if it's a non-criminal violation, it'll probably be written to the municipal court for that community. Mm-hmm. Entonces, la forma más fácil de aquí para ver si su ticket va a ir a corte municipal o estatal es si la agencia es del estado o del condado, te van a mandar a corte estatal porque ellos no cuentan con corte municipal. Trabajan precisamente para el estado, ¿no? O el condado. Pero en este caso, decía, si es un policía del Departamento de Policía de Madison que sí tiene una corte local, obviamente te van a mandar a la corte de Madison o de Fitchburg, dependiendo dónde está la oficina de este oficial. No criminal. Un caso no criminal. En este caso, hablando de a lo mejor cualquier violación de tráfico que se haya cometido. In response to the question about what options somebody has when they get a ticket, like everything in the law, it depends. Okay. En cuanto a la pregunta de qué opciones tiene uno, si es que paga la corte o qué hace, dice, depende. So sometimes traffic offenses are criminal and sometimes they're non-criminal. Okay. Entonces hay que desglosarlo aquí. A veces o es criminal o no es criminal. Mm-hmm. All right, so we're kind of starting a graph here. So it's either criminal or not criminal. Right. And the citations often look exactly the same other than a couple of little clues at the top of them. Y normalmente se ven iguales. O sea, el papel que te dan, si es criminal o no criminal, es de esta corte, otra corte, se ve igual, pero hay que poner atención a los detalles. If that ticket is written to a circuit court and at the top it says that there is a mandatory appearance, there's a spot that says appearance mandatory, yes or no. Okay. Y arriba te va a decir si tu presencia en corte es mandatoria o no. Ahí te dice. Right. If it's one of those situations and it says it's a mandatory appearance, it's probably a criminal charge and you do have to appear. Entonces, si es mandatoria tu presencia en la corte, normalmente es porque es un caso criminal y tienes que ir a corte. It's really important that you appear in that situation because if you don't, a warrant for your arrest will be issued. Entonces es muy importante que vayas a corte si es tu presencia se requiere, porque si no vas a corte y no te presentas, ellos ordenan una orden de arresto. Again, most traffic offenses are not criminal and they could be written to either of those types of court. Mm-hmm. Entonces, la mayoría de las multas de tráfico no son criminales y se puede mandar a las dos cortes. If it's written to a municipal court, it is certainly not a criminal offense. Mm-hmm. Si es seguro y te indica que es a corte municipal, entonces eso indica que no es una ofensa criminal. But let's assume we're talking about your ordinary non-criminal traffic offense here. Entonces, si estamos hablando de tu multa, te pasaste la luz y no es criminal. One option is to simply send in the money, the bond amount that's on the top of the citation. Una opción es mandar el dinero, la multa. El pago de la multa. And if you do that and then do not appear at the court date, you'll likely be found guilty
of the violation, and that fine that you've submitted will just be the penalty, and the case will be over. Okay. Entonces, si mandas ese dinero, es muy probable que pues te encuentren culpable. Y lo que tú estás pagando es básicamente la penalidad de que eres culpable de esa infracción. O sea, pagas, no vas a corte, se te encuentra culpable y tu penalidad de ser culpable fue la multa que ya pagaste. Y se resuelve el caso, ahí no pasa nada. And that's the end of that. Right. You could also choose not to pay and not to go. In that case, you'll almost certainly be found guilty, and the judge will have the discretion to set that fine at any amount within the range allowed by law. Higher than the initial fine, probably. They could. That doesn't often happen, but the judge could have that. And that would be on authority. top of the initial fine? Right. It would be like 2 different fines? Right. If it's a situation where somebody did not pay and did not show up, the judge could make that fine amount worse than what that ticket said. That's not very common, but it could happen, and it's a risk. So it's generally worth it to either show up or pay it if you don't wish to show up. La otra opción que tienen es no ir a corte y no pagar la no multa. pagar. Entonces ahí el juez muy probablemente te va a encontrar culpable y hay la posibilidad de que el juez decida poner más multas o incrementar el costo de tu multa inicial. Entonces se corre ese riesgo. Si no vas y no pagas, están todos estos riesgos. So what happens? Pero también dice que muchas de las veces es mejor ir. Ajá. Porque eso te da la oportunidad de que si dices, no quiero pagar, se me hace injusto que me estén poniendo Bueno, ahorita nos va a explicar qué pasa dice, si vas. Mejor, dice, bueno, él mencionó también, pues mejor venir, tienes la oportunidad de explicar tu situación y eso es algo que el juez va a tomar en consideración también. So what happens if you're in Muni court, you don't show, you do not pay, is that also an arrest warrant, or what happens for Muni court? You don't act. Great question. La pregunta, I forgot to say it in Spanish. Entonces, ¿qué pasa si no vas, no pagas y es corte municipal? Porque yo sé que en corte estatal sí ponen la orden de arresto, pero en este caso, corte municipal, ¿qué pasa? ¿Te ponen orden de arresto o qué pasa? In most instances, if a person doesn't show and doesn't pay, the judge is going to then give them some time to pay the fine. Okay. La mayoría del tiempo, si no vas, no pagas, el juez te va a dar tiempo para pagar. Then, if they don't pay, one legal option would be to issue an arrest warrant. Entonces, si no vas, no pagas y ya con el tiempo adicional que te dieron tampoco pagas, hay una opción de poner una orden de arresto. I wouldn't say that's very common in Dane County, but it is common other places in the state, and it is always a possibility. No es normal que te pongan esa orden de arresto. Nuevamente estamos hablando de corte municipal y un ticket porque te pasaste una luz. Dice que no es normal en el condado de Dane, pero sí puede ser normal en otros condados en el estado de Wisconsin. Y yo he visto que sí es normal en otros condados, pero sí es una posibilidad. O sea, el juez tiene la posibilidad de poner una orden de arresto. I mean, one option in response to a citation is to appear in court, even if you don't have to. And honestly, I recommend that in most situations. Entonces, como decía Lupita también, lo que se recomienda es ir a corte. So even if you're not able to pay, do you still recommend for someone to go to court to then avoid kind of the whole story at the end? Right. I think that somebody who doesn't have an ability to pay is probably the perfect person to show up in court, because that's where that judge can try to take into account your individual circumstances, and there can always be a discussion about some sort of a payment plan. Entonces, la pregunta fue, entonces, si recomiendan a alguien que no puede pagar, que vayan a corte, pues, para tratar de evitar todas estas consecuencias, y el juez dice que más bien es a la persona que más recomienda que vaya a corte para que pueda explicar su situación y el juez ya pueda determinar y ver tu caso individual, más las específicamente, ¿no? Y ya pueden tener esa conversación. Y aquí volvemos a lo mismo.
a veces dices, pues es que no tengo para pagar la multa, ¿no? No vamos a decir $400 o lo que sea. Pero tampoco quiero ir a la corte. Pero si no vas a la corte, te ves en después la consecuencia de tener una multa más alta. Entonces, en primera instancia, si no tienes dinero y quieres ir a la corte, puedes tener por ahí, obviamente, la opción de que el juez pueda evaluar tu caso. Pero yo creo que nada más quiero terminar mi idea. Lo hablábamos en el break o antes de empezar el programa. Pero ¿cuántas de las personas deciden, no tengo el dinero, no lo puedo pagar, pero tampoco me quiero arriesgar y no me quiero parar en una corte? Lo que nos acaba de explicar y aclarar el juez es que depende qué tipo de corte. Hay diferentes cortes. Si es una corte municipal, normalmente este tipo de casos se van a ver meramente como un caso de una multa de tráfico. Entonces, la recomendación es que venga, explique al juez cuál es su situación. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cuál es un escenario cuando alguien tiene que ir a corte o es la mejor opción ir a corte aún y no quiere hacerlo por temor? ¿Cómo nos podría él decir que es seguro y tranquilo ir a las cortes municipales? So, we were just talking a little bit about it during the break before to start the program, and it's also the situation where a person do not have the money to pay the citation, let's say maybe $400. But on top of that, you mentioned if you choose not to pay and not to go to court, that will, make you award to another citation or another fee. Then you mentioned it's better if you come to court and talk to the judge and explain your situation. But is it safe? I'm afraid. Can you explain a little bit what happens in a court and how those situations happen? How we can picture a court appearance and what is the process? Thank you. Right. Well, I think some degree of nervousness would be normal when going into court, just like going in any other unfamiliar environment. Ir y estar nervioso, pues es normal, a todos nos pasaría, ¿no? Cuando es algo nuevo para nosotros, ellos esperan que alguien esté nervioso. Right. I don't think you should be nervous that something really terrible is going to happen in court, however. No creo que tengas que estar nervioso porque algo terrible te va a pasar en corte. Most of these court sessions involve a whole number of other defendants or individuals who got citations. So it's not, a one-on-one. So it's not an individual court. No, the judge would be addressing each person individually when it's their turn. But it's not going to be just the two of you standing in a courtroom. It's a whole group of people. Okay. Nos explica que normalmente en este tipo de casos no eres la única persona que se está presentando para una multa de tráfico. Van a haber otras personas con similares circunstancias y no vas a ser la única persona enfrente al juez. Obviamente cuando ya te toque tu turno, pues sí te van a hablar específicamente a ti, pero hay varias personas yendo como al para el mismo tiempo. Tipo de casos. Sí. O sea, hay un grupo de personas ahí. Si tu corte es a las 8 de la mañana, hay como 10 personas que tienen la misma casos fecha similares. y hora. Y de casos similares. I think we try to hold the hearings in a way that is sort of conversational, not confrontational. Okay. Ellos tratan de tener estas cortes más como un tipo de conversación y no necesariamente que te están confrontando a lo que hiciste. Your court appearance will probably be pretty short, but it will give you an opportunity to explain what you think the judge needs to know so that the judge can make a good decision about how to handle your case. Normalmente estos casos son cortos, o sea, el tiempo que vas a estar hablando, pero esto te da una oportunidad de explicar para que el juez realmente entienda tus circunstancias. Y pueda tomar una mejor decisión. It's also a good opportunity to learn things about the type of case that you have. There are times when there are certain traffic offenses that carry penalties other than just a fine, and it's not necessarily obvious from the citation that would be the case. If you show up in court, there's an opportunity to have that conversation. Y a veces el ir a corte y a tener esta conversación con el juez te da la oportunidad de aprender y saber más sobre tu caso, porque algunas multas o infracciones, hay más penalidades, no nada más es la multa. Could you give some examples of that, that it's not just a fine, that there could be other
Well, penalties? the sort of more serious examples would be an operating under the influence charge or something where there might be a license revocation. Okay. Un ejemplo de estos casos que no nada más sería una multa, el más frecuente tal vez sería el conducir bajo la influencia, que diferentes tipos de casos tu licencia puede ser revocada o puede haber consecuencias con tu licencia o consecuencias en cuanto al cuándo puedes manejar o hay restricciones, ¿no? There is also a pretty long list of what I would call regular traffic offenses that create a requirement to attend a traffic safety class in order to keep your license. And unfortunately, the citations don't really have a spot that does a good job of informing a driver that could be something that exists in that case. Okay. Explica que normalmente en la multa que te dan, el papelito que te dan, pues obviamente ahí no vienen todas las explicaciones de todas las penalidades, porque sí hay multas, infracciones que la penalidad puede ser que tienes que ir a una clase para que no te quiten tu licencia, otras penalidades que pueden ser parte de esa multa, entonces ir a corte te explican eso. Certain types of failure to yield right-of-way violations and even some types of stop sign violations trigger that requirement. If you're in court, then we can talk about that, and sometimes, depending on your driving record and the situation, the judge might even make changes to that charge that avoids that requirement. Entonces, explica nuevamente que hay como que infracciones mínimas que tienen estos otros requisitos, como algunos de que si te pasaste el alto. Entonces el juez también viendo que le decimos en Spanglish el récord, tu historial, ya pueden ver tu historial y analizar todo, y también ellos pueden hacer cambios a las penalidades. Esa es una ventaja, ¿no? Porque vas a la corte, entonces si es la primera vez que te dan un ticket, si es la primera vez que vas a aparecer en corte, si tienes un récord obviamente limpio, entonces eso puede cambiar la decisión del juez. A lo mejor quitarte la multa o bajarte un poco la multa. In those cases, the fee could be less or maybe no fee. It will be your discretion, correct? Right. There's some discretion on making changes to those fines, or sometimes even on what the charge is and the number of driver's license points that charge carries. There's the other Entonces, thing, yeah. Él tiene discreción. We could say it's like a limited discretion. You can only make decisions within like certain parameters. Yes, I think that's fair to say. Okay. La discreción, pues obviamente es del juez. Él puede hacer cambios a la multa, el costo de la multa o los puntos o qué tipo de penalidades. Obviamente la discreción es dentro de límites, ¿no? Ellos también están limitados a la discreción. Pero pues como comentaba Lupita, pues este es uno de los beneficios de ir a corte. You mentioned something about, obviously we're talking about driving citations, right? And one of those things could be like driving with an expired driver's license. And that's part of the citation. Is there any way you can waive the situation, the case, or in your experience seeing people in court, with that type of situation, how those cases are handled? Sure. ¿Cómo esos casos de las personas que a lo mejor le dieron una infracción por manejar con una licencia de conducir expirada o no tenía licencia y tiene que ir a la corte? Y ese fue precisamente el caso. ¿Cómo, en su experiencia, usted ha manejado este tipo de casos? ¿Y qué se espera en este tipo de casos por licencia expirada o no licencia? Right. So, expired driver's license violations are something that, of course, are best handled if the person can get their license reinstated or put back in place before court. We often have a lot of room to work with those. And it's very common that it would even be missed in that situation. Okay. Obviamente si la persona puede reactivar, por así decirlo, o renovar su licencia, pues eso es lo que uno esperaría que la persona hiciera antes de ir a corte. Pero por las circunstancias, si no pueden,
ellos nuevamente tienen la discreción de tomar decisiones con el caso, y es importante mencionar que cada juez toma casos diferentes, ¿no? La discreción juega un papel importante, pero sí está la posibilidad de que esa multa sea eliminada. Many sort of licensing, driver's license or vehicle registration type issues can be corrected. And if they can be corrected before court, it makes a lot of difference in terms of how that case is going to come out. Entonces, nuevamente, si tienen la posibilidad de corregir el error, o si supongamos el carro no está registrado. O las luces. Sí, entonces corregir y luego ir a corte. So, kind of a little bit off topic, like, let's say they do get a ticket, and let's say, for example, registration, and they are able to register. So then is there recommendations to get the vehicle? So they got the ticket, so then they're able to go back and register the vehicle and then come back to court to kind of say, hey, I've remedied the problem. Right. Yeah. I think, the legal system is generally based more on having people either correct their behavior or fixing situations more than it really is to punish. And so if that situation has been fixed and it's not likely to happen again, that weighs heavily in the decision that I'm going to make about how to respond to that traffic offense. Nos menciona aquí el juez que el sistema judicial, las cortes, lo legal, ellos prefieren que uno corrijan la falta, y no es el enfoque no es en el castigo, castigar a alguien. Ellos quieren que uno corrija. Entonces, sé que me fui un poquito con otro tipo de caso, pero como mencionábamos, si le dieron un ticket con algo que se puede corregir, corríjanlo y vayan a corte, y ya el juez va a tomar todo eso en cuenta para posiblemente cambiar las consecuencias. And obviously, if it's fixed, it means the person's not at risk of getting another ticket for driving with that unregistered vehicle or without a license. Sí, entonces si lo corrige, pues probablemente pues no lo van a volver a detener por la misma infracción. And when we go to court, we have to come with somebody that is going to represent. Do we need an attorney? Can we represent ourselves, in front of a judge in the court? What is the recommendation, or in which cases we have to come with an attorney, for example? La pregunta es, ¿tenemos que traer un abogado, un acompañante, alguien que nos represente? ¿En qué ocasiones nos recomienda traer un representante o no? ¿Cuál es su...? Right, so you always have the right to hire a lawyer if you want, but for most ordinary traffic offenses, most people represent themselves. Usted siempre tiene el derecho de contratar de un abogado, de traer a un representante legal, sí. Pero normalmente en tipos de casos menores que no son criminales en corte municipal, las personas se representan ellos mismos. And the cost of a lawyer is often very much more than what those tickets. Porque normalmente el costo de un abogado pues va a ser mucho mayor, más alto que la multa. There are certain more serious offenses where it might be worth talking to a lawyer, or maybe there's the potential for like a civil lawsuit out of the event, like a really serious car crash or something like that, where you could talk to a lawyer. There are also people who just prefer to have a lawyer represent them. O puede haber casos que sí son menores, pero tal vez más graves, que sea beneficiario para uno tener un abogado. No sé si hubo un accidente, un choque grande, y piensa que en un futuro va a haber una demanda civil, pues ahí tal vez le convenga contratar a un abogado, pero pues como persona uno siempre tiene el derecho, y también hay personas que simplemente prefieren traer un abogado. What about I'm sorry, go ahead. Well, as I say, the judges, the commissioners, and the court staff can't give legal advice to people, but I think we all do our best to try to make the process understandable, even if you don't have a lawyer.
Como comisionado, como juez, ellos no pueden dar recomendaciones legales, pero ellos sí tratan de que el proceso, pues si la persona no entiende, tratan de explicar a la persona lo que está pasando. Y hablando de tratar de explicar, ¿hay servicios de intérprete en las cortes? Si alguien no habla inglés y no tiene quien lo acompañe, hay servicios. Speaking of the language, if somebody do not have, a friend, or they do not speak English in this case, is there language services or translation services at the courts? Great question. Yeah, so there's nearly always going to be some available language service, whether that's an in-person interpreter or the use of a language line by telephone or video. We will accommodate limited English proficiency in court. That's it's common, and it's not a problem from the court's perspective. Mm-hmm. En las cortes, ellos sí cuentan con estos servicios, ya sea que tengan a la persona que hable el idioma, o lo que se usa es por teléfono. Hay servicios en línea que ellos también proveen estos servicios. Pero creo que es importante, si necesita a un intérprete, que llame con anticipación y les haga saber para que ellos tengan a la persona disponible. And again, if you are in court and you're not an English speaker, you're probably not going to be alone. There'll probably be somebody else in that situation also using that interpreter services. It's a very common situation. Yeah. Sí, menciona que es muy común de que pues normalmente no nada más hay una persona que no hable el inglés, hay más personas con las mismas circunstancias, entonces que no sea esa la razón que lo detenga para no ir a corte. Hemos hablado en otros programas aquí, Gracia, acerca también del tema de los puntos, que no significa que porque no tienes una licencia válida de conducir no te va a afectar en cuanto a los puntos que cada quien tenemos, ¿verdad?, asignados en una licencia. Cuando vamos a corte, eso es algo en lo que los jueces también determinan si te quitan los puntos, si te ponen más puntos. Obviamente ya hablamos de que si te pueden maybe bajar la multa o incrementar, dependiendo del caso. También los puntos juegan un papel importante aquí. Sería bueno saber qué nos dice el juez. So, speaking of points, you mentioned already about fines. It might be decreased or increased or maybe no fines. What about the points on, driver's license points? Yeah, in a lot of instances, the court may have discretion to change the charge from one charge to a lesser charge, which will then reduce the points. That's not every situation, and it's going to depend on what the behavior was and driving record and some legal restrictions. But usually if somebody appears in court, the court tries to find some way to make the situation better for them in some way. Ahorita les explico lo que la respuesta. Solo quería aclarar para los que no nos han visto en otros shows que hemos tocado este tema, que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que cualquier persona, cualquier conductor, tengas o no tengas una licencia válida, si un oficial te detiene y te da una multa y hay puntos asociados con esa multa, tú vas a abrir un historial. Se te va a abrir un historial y ya ahí se te van acumulando esos puntos. Tengas o no tengas licencia, tú ya tienes un historial. O expirada la licencia. Expirada. El estatus de tu licencia no importa al poder o no poder recibir puntos. Entonces, lo que hemos hablado también con Radio Escuchas es de que, supongamos ahorita no puedo obtener una licencia por mi estatus, pero en un año ya cambio estatus, ya puedo obtener una licencia y ya tengo puntos. Esos puntos en esa licencia cuentan. Nueva ya te están contando. Sí, ya te están contando. Entonces la pregunta fue ahorita al juez si ellos pueden reducir o qué discreción tienen en cuanto a los puntos. Nos explica que lo que hacen con los puntos es de que depende en la multa, en la infracción, en tu historial. Lo que ellos pueden hacer es cambiar el tipo de infracción.
supongamos la que te dio el oficial tiene 5 puntos. Dependiendo del caso y todos estos factores, ellos pueden cambiar el tipo de infracción a una que tenga menos puntos. Entonces sí hay forma de que se puedan cambiar el número de puntos, pero lo que él dice es que el ir a corte, la mayoría del tiempo, el 99% de los casos, si tú vas a corte, algo bueno va a ocurrir con el que tú hayas ido a corte. I was just explaining a little bit. We've learned a lot during the show that even if you don't have a valid driver's license, you can still accumulate points. Yeah, so I was we just explained. Some people don't realize that, so I just wanted to remind everyone about that. Yeah, the point system applies to everybody. Yeah. And it does sometimes change things into a more serious offense for either driving while suspended or revoked than just driving without a license. So the point system does matter in some ways, even if you don't actually have a valid operator's license. Nos está confirmando que los puntos, no importa tu estatus, si tienes licencia, no estás licencia, si estás revocada, si estás expirada, si cuál sea tu estatus, tú puedes acumular puntos. Aquí puntos para todos. No sé si podamos hablar un poquito también, Gracia. Circunstancias de la vida suceden y a veces por alguna situación puede que pierdas la fecha de la corte, puede que, no sé, te enfermaste, tuviste que viajar, etcétera. Si por alguna situación perdiste la fecha de la corte, ¿te dan una segunda oportunidad o ahí mismo ya automáticamente tienes que asumir la responsabilidad de pagar esa multa? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Dan plan de pagos en las cortes? También quisiera preguntar. So, let's say things happens, life happens, and let's say somebody has missed the court date, doctor, traveling, etc. Can we have a second date to appear in court? Can we appeal that? Number one. Number two, let's say that I cannot afford to pay the fine, everything at once. Is there a payment plan or how that can be work? Yeah, so there is such a thing as filing a request for a new hearing, or sometimes it's called a motion to reopen the case. Okay. How we do that? There's paperwork. There's a process. Form. Okay. Yeah, and if it's filed and the excuse for missing is a good enough one, okay. The judge may well elect to give the person another court date. That and again, that's not uncommon. Okay. Sí existe la posibilidad, sí existe la opción de reabrir el caso. Entonces, lo que supongamos no podemos ir a corte por X razón, nosotros tenemos el derecho de pedir de reabrir el caso. Obviamente hay una forma, papeleo que se tiene que entregar y justificar por qué perdiste. Y ya depende del juez con la información que presentaste si abre o no abre el caso. I think the biggest things to consider there are acting promptly, like soon after missing the court date, having a good reason for why you missed the court date, and maybe this not being a regular thing for you as a defendant. There are some defendants who are always filing those motions, and they're not looked on as favorably. But if it's not a regular occasion and a mistake got made, well, that's human. We all understand. Okay. Aquí lo importante, si X razón no pudiste ir a corte, se te olvidó, se te pasó, lo importante es de que pidas reabrir el caso en cuanto puedas. O sea, no vas a dejar esperar un mes para reabrirlo. Bueno, esta es mi persona. Es lo que yo estoy diciendo. No dejes de esperar mucho tiempo, porque también es un factor que va a ver el juez, ¿no? O sea, no dejes, te valió ahí, después lo arreglo, no. Y también obviamente si esta es tu primera vez que esto te pasa, pues eso lo van a considerar, porque menciona que hay personas que no es su primera vez y es algo que hacen regularmente. Okay. So, caso por caso de alguna manera. Pero sí existe la posibilidad. Ajá. Nos quedan escasos minutos, Luis, o ya estamos a punto de despedirnos. 2 minutos, porque no hemos llegado a una parte que era muy importante. No sé si lo podemos hablar rapidito. Sí. We just have a couple more minutes. Can I just finish this? So what do you recommend to someone that is now listening to this
they have various traffic citations and it's been months, like, can they still do something about it? Like, well, they can try. They can try to file a motion. If it's a really bad situation with lots and lots of tickets, that might be a good situation to speak with a lawyer who specializes in traffic law, because they may be able to help them navigate that as well. Ha habido gente que ha tenido 4 o 5 tickets y va a la corte y le ayudan y le bajan a 1 o 2 también, ¿no? La pregunta que hice es que usted está escuchando esto y tiene muchos tickets y porque tenía miedo, porque no sabía, por varias razones no fue a corte y todavía tiene ahí su lista de tickets. Mi pregunta es, ¿todavía se puede hacer algo? En este caso, pues tal vez la recomendación sea que hable con un abogado para que le ayuden. As time passes, it's less and less likely that those cases are going to get reopened. But I think most judges and courts will always be willing to talk to folks about a payment plan or some way of getting it dealt with. Entonces, si quiere como que un plan de pago, pues tal vez un juez siempre va a estar dispuesto a escucharlos. Entonces, siempre se puede hacer algo, creo. The courts have a lot of authority and a lot of potential consequences that they can impose if somebody is not complying with the orders. But we don't want to do that. Or we would much rather have somebody who's trying to come to court and address the issues. And I think, if you work with us, we'll work with you. Creo que los jueces tienen autoridad a cuanto, nuevamente, como la discreción a tomar decisiones. Entonces, si ellos ven que alguien sí quiere solucionar esto, trabajar esto, ellos también están dispuestos a hacer lo mismo. Tener la disponibilidad y la disposición y bueno, pues ¿Qué más puede pasar si ya tienes una infracción o ya estás en una situación complicada, no tienes los fondos para pagar? Hablar de un plan de pagos, que vean y conozcan también tu buena fe de arreglar la situación. Y creo que eso es lo que ellos quieren ver. Tener una buena fe, ¿verdad? Yo creo que ya para finalizar me gustaría preguntarle al juez últimos consejos o recomendaciones básicas cuando uno va a corte o si uno tiene una cita en corte, ¿qué hacer? So maybe we can finish the program with maybe a few more advices from you, like when we have to appear in court, what to do, what is the best way to approach the judge, or being in court. So any recommendations that you can share? I think, it's best to be on time or a little early. On time, okay. It's, dressing appropriately is probably a good thing for court. It doesn't mean that you have to have a fancy suit on or be dressed up like you were going to a wedding or something, but maybe not a T-shirt with a beer slogan on it or something like that. Being respectful to not only the judge but also to the court staff, because we all know when somebody's not acting that way. But people with attitude already, right? Yeah. Attitude definitely matters. But ultimately, there's not a lot of right or wrong answers. I thought about using a cowboy's hat as an example for what not to wear to court, but those of us who are Packer fans will understand that. They will say, okay, case is dismissed. Can we take donuts to the judge? Well, we're not allowed to accept bribes, even if they're tasty ones. But no, I think, going to court, you should probably act like you would go to the doctor's office or really any other public place. Ways. Yeah, it's okay to be yourself, but do it in a respectful manner. And I'm confident that if you do that, the court staff will respond to you the same way. And you have the right to that. You have the right to be treated respectfully in court. Excelente. Entonces, los tips aquí que damos es, llegar a tiempo, vestirse apropiadamente. Para la ocasión, no tiene que gastar en un traje. A veces pensamos que no, me tengo que presentar en un traje o irme vestido como si fuera una boda, no gastar en eso. Y respetar no solo al juez, pero a todas las personas que trabajan y están en la corte. The other piece of advice I might give is to think in advance about what you want to say or communicate in court. Because courts are busy. And we want to hear from you, but we also need to have that done efficiently. And we'll try to similarly not tell the whole story, but at least be saying the point, right? Right. And part of that is because everybody else that's there wants to have their opportunity. And if one person is taking all the time, it's a tough situation for everyone else. Understandable. Otro tip es
ir preparado. O sea, ya saber. Piense con anticipación. Lo que queremos decir, cuáles son los puntos, los argumentos, porque como mencionó, hay varias personas que tienen la misma fecha y hora de corte, entonces queremos darles la oportunidad a todos. Entonces, ir preparados. También lo que había mencionado es que la actitud, cómo te presentas, es importante, no llegar ya ahí peleando desde un principio. Y él dice que, o sea, tanto el respeto como al juez y a los demás involucrados, ellos también quieren ser respetuosos con todas las personas. Y dice que, o sea, ves pensando lo que vas a hacer en tu caso, y eso es lo que va a ayudar a él también a tomar una decisión. Si vas a lo mejor porque tienes tickets por que te pararon conduciendo bajo la influencia del alcohol y llevas una playera con una cerveza o una marca, pues eso también tiene mucho que ver. Pero no, es importante ir preparados, puntual, y también llevar una buena actitud, porque si ya vas a la defensiva y ya vas queriéndole gritar a todos, pues eso también te va a afectar a ti. Entonces hay que comportarnos debidamente con respeto para que también tú puedas recibir el respeto por parte de la corte, ¿no? Yo siempre he sido, uno decide cómo lo van a tratar. Si eres respetuoso, tratas bien a la otra persona ya sea un oficial, igual. Un juez o lo que sea, van a responderte igual. De la misma forma. Thank you so much for joining us. It's been great, and thank you for all that information you have shared with us. It was a pleasure. Thanks for having me. Absolutely. Así que muchas gracias a todos. Y él es el juez en la municipalidad de DeForest y Windsor, por si alguien de ustedes ya lo conoce. Una cara familiar, ya saben quién es el juez de ahí, también comisionado en la Corte Estatal de aquí de Dane County. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y comparte este programa. Espero que haya sido de gran utilidad. Nosotros seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Hasta la próxima.